El abogado de mi ex le susurró 5 palabras, solo 5. Y la cara de Víctor, esa expresión arrogante y satisfecha que había mostrado durante 15 años en la mesa del desayuno, se tornó completamente blanca. Sus manos empezaron a temblar. Los documentos que había esperado firmar vibraban como hojas sacudidas por el viento. Por primera vez en 3 años, sonreí. Pero me adelanto. Déjame empezar desde el principio, porque necesitas entender cómo llegamos hasta aquí. Cómo una mujer que todos creían loca en realidad estaba jugando la partida más larga y paciente de su vida. Me llamo Alejandra Durán, tengo 34 años y hasta hace 3 meses estaba casada con Víctor Medina. 15 años de matrimonio, más que muchas relaciones famosas, más que la duración de algunos países pequeños y sin duda más de lo que debería haber durado mi paciencia. Pero soy terca. Lo heredé de mi abuela. Conocí a Víctor cuando tenía 17 años. Terminé el instituto temprano, no por ser prodigio, sino porque era práctica, motivada y quería salir del hogar de mis padres. Conseguí trabajo en el bufete Hernández Samprado como archivista. Salario mínimo, muchas hojas que cortar, pero era mi propio ingreso. A los 18 ascendí a asistente legal. Era buena con los detalles, los números, en mantener discreción y los ojos bien abiertos. Víctor tenía 24 años cuando nos conocimos en un evento con clientes. Encantador, ambicioso, lleno de sueños de construir un imperio inmobiliario. Hablaba del futuro como si ya le perteneciera, como si el éxito solo esperara por él. Prometía crear algo increíble. Yo le respondí que podía ayudarle con toda la documentación. No fue un romance inmediato. Nos casamos cuando tenía 19. Nuestro hijo Tomás nació cuando yo tenía 20. Seguí trabajando a tiempo parcial mientras lo criaba, aumentando mi fondo de jubilación y ahorrando cada dólar posible. Mi abuela siempre decía que una mujer debía tener su propio dinero, solo suyo, algo que nadie pudiera quitarle. A los 23, el negocio de Víctor despegó. Me pidió que dejara el bufete y trabajara con él a tiempo completo. Necesitaba a alguien que manejara cuentas, clientes, contratistas, alguien en quien confiara totalmente. Me convertí en su todo en remunerado, contable, administradora, enlace con clientes, decoradora, coordinadora de marketing y organizadora de eventos. Todo mientras criaba a Tomás, gestionaba la casa y mantenía a todos relativamente felices. Mi título oficial era esposa, mi título real, todo lo demás. Durante 11 años me entregué por completo a construir su sueño. Durante 11 años él recibió todo el crédito. En cada evento del sector, yo era la esposa de Víctor. En cada agradecimiento, él mencionaba a su equipo, mentores y visión, pero jamás a mí. Con el tiempo, empezó a cambiar. Tomaba decisiones sin consultarme. Se quedaba hasta tarde, criticaba detalles, mi forma de vestir, mis comidas, mi supuesta falta de ambición. Falta de ambición. Yo manejaba la empresa gratis, criaba a su hijo y organizaba su vida, pero según él, no era suficiente. Hace 3 meses soltó la bomba. Llegó un martes por la tarde mientras yo preparaba su plato favorito. Me sentó a la mesa con una expresión profesional, como si hablara de un contrato. Quiero el divorcio, dijo. Luego añadió, quiero la casa, los coches, el negocio, todo. Tú te quedas con Tomás. Lo dijo como si eligiera en un menú. Me quedé mirando, incrédula. 15 años de matrimonio y así terminaba todo, entre el salero y la mantequillera, como si yo fuera un objeto más. Lo que no sabía, y descubriría después, era que Víctor llevaba meses planeando esto. Tenía un abogado caro y experimentado, Héctor One, construyendo su estrategia mientras yo le preparaba la comida y citas médicas. Al día siguiente apareció su madre, Lorena Medina, una mujer que me había tratado como servicio doméstico durante 15 años. Perfectamente peinada, con su falsa compasión ensayada, me dijo que debería haberme esforzado más por mantenerlo feliz. Los hombres tienen necesidades, querida, comentó, como si me hablara una niña. Los consejos de Lorena eran siempre fascinantes, sobre todo considerando que su marido pasaba los 7 días de la semana en el golf para evitarla. Claro, el problema era yo. Esa primera semana fue un borrón. Víctor me trasladó a la habitación de invitados, preparó documentos y plazos. Todo avanzaba tan rápido que me sentía ahogada. Todos veían a una mujer que acababa de ser arrojada, una esposa descartada después de 15 años de dedicación, una víctima que no lo vio venir. Pero aquí viene el giro. Lo que Víctor no sabía, lo que nadie sabía, era que yo había descubierto algo 3 años antes, algo oculto en sus registros financieros, algo que él creía seguro.
y había estado preparando mi estrategia en silencio, con paciencia. En menos de una semana desde el anuncio, Víctor tomó control absoluto. La habitación de invitados se convirtió en mi residencia permanente. Mi vestidor enorme se redujo a 2 secciones pequeñas. El mensaje estaba claro. Esta ya no era mi casa. A las 2 semanas empezó a traer a Brenda Salazar, 27 años, trabajadora en su empresa, perfecta como de Instagram. Entraba en mi cocina como si fuera suya, se ponía mi delantal, preparaba batidos. Víctor la mostraba como un trofeo, sentado en mi sofá, comiendo en mis platos, con el brazo sobre ella frente a mí, como si yo fuera invisible. Primero canceló mi tarjeta personal, luego la conjunta. Después sugirió que buscara otro lugar donde quedarme, en mi propia casa. Lorena vino a ayudarme a empacar decidiendo qué merecía conservar. Ropa vieja, algunas fotos familiares, la caja de recetas de mi abuela. Ninguna joya, ningún mueble, nada de valor. Metió mis pertenencias en bolsas de basura como si fuera basura lista para sacar. En medio de todo, había alguien en quien confiaba. Diana Herrera, amiga desde el instituto, 20 años de amistad. Fue la primera persona a la que llamé. Comprensiva, atenta, siempre preguntando cómo me sentía. Venía con vino, me dejaba llorar en su hombro y me recordaba que merecía algo mejor. Me aseguraba a mí misma que Víctor estaba cometiendo un error grave, pero algo no encajaba. Pequeños detalles. Al principio, parecía anticipar mis movimientos antes de que yo los hiciera. Cuando le conté a Diana que pensaba pelear por la casa, Tomás volvió al día siguiente diciendo que su padre le había dicho que eso no funcionaría. Cuando le mencioné a Diana que estaba mirando pisos en un barrio específico, Víctor hizo un comentario sobre esa zona al día siguiente, diciendo que era demasiado cara para mí. Entonces lo comprendí. Mirando atrás, debería haberlo visto años antes. Cómo Diana se iluminaba cada vez que Víctor entraba, cómo lo halagaba de más, cómo se reía demasiado de sus bromas, cómo siempre preguntaba por él primero. ¿Cómo está Víctor? ¿Cómo va el negocio? ¿Está contento? Durante 15 años suspiraba por mi marido, y Víctor, que coleccionaba admiradoras como otros coleccionan estampillas, sabía cómo aprovecharlo. La hacía sentir especial, diferente de las demás. Probablemente le insinuó que estarían juntos después del divorcio, dándole la dosis justa de esperanza para mantenerla leal. Mi mejor amiga se convirtió en su espía. 20 años de amistad vendidos por coqueteo y promesas vacías. Al menos Diana podrías haber cobrado más. Pero lo peor no era Víctor, ni Lorena, ni siquiera Diana. Lo peor era Tomás. Mi hijo vio todo. La novia, la abuela metiendo mis cosas en bolsas de basura, la manera en que su padre me miraba como si no valiera nada. Víctor trabajaba sobre él, goteando veneno. Tu mamá está haciendo esto más difícil. Yo solo quiero que todos sean felices. Ella alarga las cosas. Estoy intentando ser justo, pero ella no coopera. Tomás empezó a alejarse. No estaba enojado exactamente, solo distante, confundido. No sabía a quién creer, y su padre era muy convincente. Podía perder la casa, el dinero, todo lo que había construido en 15 años, pero ver a mi hijo mirarme como si yo fuera el problema fue un cuchillo directo al corazón. Esa era la herida que realmente dolía. Contraté a una abogada, Nina Castellanos, recomendada por mi antiguo bufete. 52 años, afilada como una navaja, sin tolerancia a tonterías. Revisó mi situación y trazó un plan. Tú ayudaste a construir este negocio. Te corresponde la mitad de todo, la casa, la empresa, las cuentas. Vamos a pelear. La miré en silencio. Si no quería pelear, Nina parecía no entender. Me veía como si hubiera perdido toda capacidad de defenderme. Me mudé a un piso pequeño con Tomás, 2 habitaciones, un baño, cocina diminuta. La mitad de nuestras cajas ni siquiera cabía y quedaron apiladas en la habitación de Tomás como un recordatorio de lo mucho que habíamos caído. Mientras tanto, Víctor subía fotos con Brenda a redes sociales. Nuevo capítulo, nueva energía, bendecido, escribía. Lorena comentaba, feliz por ti, hijo, te mereces alegría. Todos daban consejos, necesitas una abogada tiburón, llévatelo todo, que no se quede con un centavo. Todos creían saber lo que yo debía hacer. Todos veían a una mujer derrotada, dejando que su marido la pisoteara. Todos estaban equivocados. Hay algo que sucede cuando te subestiman. Dejan de mirarte con cuidado, dejan de proteger sus secretos. Ahí es cuando descubres lo que necesitas saber. 3 años llevaba cargando un secreto, conociendo la verdad sobre Víctor y su glamuroso, pero completamente falso imperio. Todo comenzó un martes por la noche, 3 años antes del divorcio.
Víctor trabajaba tarde como siempre. Yo revisaba los libros de la empresa, conciliando cuentas, haciendo el trabajo poco glamuroso que mantenía el negocio en funcionamiento, y encontré algo extraño. Una transferencia a una cuenta desconocida, luego otra, luego un patrón. Dinero saliendo de nuestras cuentas hacia lugares que nunca había visto. Me quedé despierta hasta las 3 de la mañana rastreando cada movimiento. Lo que descubrí fue escalofriante. Víctor había pedido préstamos sobre todo lo que teníamos. La casa, que todos admiraban, tenía 3 hipotecas. 400,000, 350,000 y 350,000. Total adeudado, 1,1 millones. Valor real, $850,000. La empresa estaba peor. Líneas de crédito al máximo, impuestos atrasados, deudas con proveedores y préstamos de equipos. Ni siquiera los coches eran nuestros, arrendamientos con pagos finales enormes. No poseíamos nada, solo obligaciones mensuales enormes. La deuda total aproximada, 1,9 millones. Valor real de activos, 1,6 millones. En números rojos. Seguí investigando. Inversiones en criptomonedas, 10,000 perdidos. Juego, 75,000 desaparecidos. Un apartamento que no conocía, alquilado a alguien de quien tampoco sabía nada. Gastos de estilo de vida que nunca llegaron a casa. Relojes, trajes, viajes. Mi marido no construía un imperio, levantaba un castillo de naipes que ardía. Parecíamos ricos, como un maniquí que parece vivo, convincente de lejos, hueco de cerca. Mi primer impulso fue confrontarlo, gritar, exigir respuestas. Pero conocí a Víctor. Lo habría manipulado, justificado todo y me habría hecho sentir loca. Peor aún, podría haber intentado controlar mi dinero personal. La voz de mi abuela resonó. Una mujer debe tener su propio dinero. Mi plan de jubilación y mi herencia estaban a salvo en cuentas separadas, intocables. No confronté a Víctor. En cambio, me protegí. Creé un fideicomiso irrevocable a nombre de Tomás, con mi plan de jubilación y herencia. Documenté cada hipoteca, cuenta oculta y transacción sospechosa. Guardé copias en casa de mi hermana, en una caja de seguridad, en una unidad encriptada y esperé. Sabía que Víctor se iría tarde o temprano. Hombres como él siempre lo hacen. Solo necesitaba estar lista. 3 años de espera, 3 años de ver cómo cavaba su propio hoyo. 3 años de sonreír mientras nuestra vida estaba construida sobre arenas movedizas. Cuando finalmente pidió el divorcio, cuando exigió la casa, los coches y el negocio, estuve a punto de reír. No estaba pidiendo activos, estaba exigiendo deuda. De vuelta al presente, me senté frente a Nina Castellanos y coloqué 3 archivadores sobre su escritorio. 3 años de pruebas, cada hipoteca, cada préstamo, cada cuenta oculta. Ella los revisó en silencio durante casi 1 hora. Cuando levantó la vista, su expresión había cambiado por completo. ¿Sabes esto desde hace 3 años? Preguntó Nina, esperando a que Víctor se fuera. Respondí, sí, sabía que tarde o temprano lo haría. Cuando exigiera todo, en realidad estaría pidiendo asumir toda la deuda, aunque todavía no lo entiende. Nina se recostó en la silla. La lástima desapareció de sus ojos, la preocupación también. Lo que quedó fue algo parecido a admiración. Así que cuando firmes la cesión de todos los activos, resumió, tú te vas limpia. Él se queda con las hipotecas, las deudas del negocio, los arrendamientos de los coches. Todo será responsabilidad exclusiva suya. Añadí, mi herencia, mi fondo de jubilación, propiedad separada, legalmente protegida, descansando tranquila en un fideicomiso para Tomás. Nina guardó silencio unos segundos y luego sonrió, lenta, peligrosa. Señora Durán, dijo, creo que le debo una disculpa. Pensé que se había rendido. Le devolví la sonrisa. Todo el mundo piensa eso. Esa es la idea. Nina pasó de verme como un gatito perdido a mirarme como una gran maestra de ajedrez. Prefiero eso. La trampa estaba lista, los números comprobados, la documentación blindada. Solo quedaba dejar que Víctor creyera que estaba ganando. Y nadie interpreta mejor a la perdedora resignada que una mujer con 15 años de práctica. Los 3 meses siguientes fueron una lección de actuación. Me convertí exactamente en lo que todos esperaban. Rota, derrotada, al borde de no poder más. Llegaba a mediaciones con ojos rojos y manos temblorosas. Hablaba en voz baja, titubeando, pidiendo tan poco que hasta el mediador parecía incómodo. Solo quiero lo suficiente para empezar de nuevo, dije. No quiero ser conflictiva. Sé que el negocio es su vida, que la casa significa todo. No quiero destrozar más a la familia. Solicité $50,000 en efectivo, mis pertenencias personales y custodia compartida de Tomás. Nada más. Víctor aceptó de inmediato.
Probablemente esperaba que pidiera la mitad de todo, como haría cualquier abogado sensato. En cambio, yo pedía migajas. Me miró con lástima, como un animal herido al que ayudaba a terminar su sufrimiento. Merecía un Oscar por esa actuación. Con cada semana su arrogancia crecía. Dejó de fingir ser razonable. Contaba a todo el mundo que me había rendido, que le ofrecí un acuerdo justo y lo acepté sin chistar. Lorena presumía en todos lados. Víctor se queda con todo. Esa mujer no se llevó ni un centavo. Para celebrar su victoria, Víctor compró un reloj nuevo de $1,000 con dinero del negocio y lo llevó a la siguiente mediación para que yo lo viera. También llevó a Brenda al restaurante francés donde celebramos nuestro 10º aniversario. Subió fotos a redes. La vida es mejor con la persona adecuada, escribía, refiriéndose a alguien que aún no conocía la verdad sobre sus deudas. Mientras tanto, Brenda redecoraba mi casa. Muebles nuevos, cuadros, incluso pintó la cocina de gris. Gris barato, cubriendo el verde salvia que había tardado 3 semanas en elegir. Gris como su personalidad y su futuro con Víctor cuando descubriera la bancarrota. Diana seguía llamando, pescando información bajo la excusa de preocupación. Yo interpretaba mi papel a la perfección. ¿Cómo te sientes? Solo quiero que esto acabe, respondía con voz quebrada, dejando que pareciera que no podía pelear más. Víctor sabía cada detalle casi de inmediato. Diana creía que me estaba manipulando. En realidad, no era más que un servicio de mensajería barato. Pero Tomás observaba. Mi hijo notó cosas que no cuadraban. El reloj nuevo de $15,000, cómo su padre decía que no podían pagar el viaje escolar, las bolsas de compras de Brenda mientras se quejaba de falta de dinero. Se dio cuenta de la distancia entre la vida que mostraba y las excusas que daba. Una tarde, Tomás vino a mi pequeño piso y se sentó en la mesa de cocina de segunda mano. Me miró con esos ojos serios, tan parecidos a los de Víctor, pero con algo que su padre había perdido: honestidad. Mamá, dijo en voz baja, papá de verdad es rico. Lo miré largo rato. ¿Tú qué crees? Se quedó procesando. Creo que algo no está bien. Creo que está fingiendo. Le tomé la mano. Confía en mí. Solo espera un poco más. Mientras tanto, Nina afinaba nuestra estrategia legal con precisión quirúrgica. El convenio principal de divorcio estipulaba que yo renunciaba a cualquier derecho sobre bienes gananciales, casa, empresa, vehículos, todo a nombre de Víctor. A cambio, mi modesto pago en efectivo y mi partida. Pero había un documento adicional, una declaración detallada de pasivos. Cada deuda, hipoteca, préstamo asociado a esos activos. Cuando Víctor firmara para quedarse con los bienes, asumiría legalmente todas las cargas. Hipotecas, deudas de negocio y arrendamientos, todo suyo. Negro sobre blanco. Legal. Devastador. 2 semanas antes de la audiencia final, Héctor Wan, abogado de Víctor, solicitó una auditoría financiera completa. Nina accedió sin problemas, pero Víctor detuvo el proceso. Nada de auditorías, dijo. Sé lo que vale mi empresa, nada de retrasos. Héctor le presentó un documento reconociendo que había rechazado la auditoría en contra del consejo legal. Víctor lo firmó sin leerlo, como firmaría todo lo demás. Nunca subestimes el poder de una novia impaciente para hacer que un hombre ignore la letra pequeña. Brenda valía millones para mí en términos legales. La noche antes de la audiencia, Víctor me envió un mensaje. Gracias por no hacer esto feo. Lo miré largo rato. 15 años de matrimonio, 15 años construyendo su empresa, criando a nuestro hijo, y me agradecía por no complicarle la vida. Le respondí, solo quiero lo mejor para Tomás. Lo mejor para él era su fideicomiso, su futuro seguro y un padre a punto de aprender la lección más cara de su vida. Nina me llamó esa noche, jueves 9 de la mañana. Audiencia final. Jueza Patricia Hidalgo. ¿Estás lista?, preguntó. Miré alrededor de mi pequeño piso. Muebles de segunda mano, cajas sin deshacer, cocina verde salvia, símbolo de esperanza. Llevo 3 años lista, respondí. Jueves 17 de abril, 9 a.m., sala 4B. La luz del sol entraba por los ventanales altos, olor a madera vieja y cera en el suelo, murmullo de abogados pasando papeles. Aquí terminaban oficialmente 15 años de matrimonio y 3 años de paciencia darían su fruto. Víctor llegó primero, traje gris Armani, reloj nuevo brillando. Parecía confiado, relajado, seguro de cerrar un negocio favorable. Brenda lo esperaba en el pasillo, maquillaje perfecto, bolso de diseñador, móvil en mano. Lorena también estaba en el público, arreglada, seguramente planeando celebrar después. Cuando entré, me miró con una sonrisa de alguien que cree haber ganado.
Llegué minutos después que Víctor, vestida de azul marino, sencilla, sin joyas, el pelo recogido en un moño bajo. Parecía cansada, derrotada, como alguien sin fuerzas ni esperanzas. Perfecto. Muy convincente. De verdad podría dar clases de actuación. Entró la jueza Patricia Hidalgo. Todos nos pusimos de pie. Tendría unos 60 años, pelo plateado, gafas en la punta de la nariz, con décadas en tribunales de familia. Había visto todas las manipulaciones y mentiras de divorcios. Nada la sorprendía. Revisó brevemente el expediente y levantó la vista. Medina contra Medina. Audiencia final de disolución. Tengo entendido que las partes han llegado a un acuerdo. Héctor se levantó primero. Sí, su señoría, mi cliente. Víctor Medina asume todos los bienes gananciales, incluyendo la residencia familiar, la empresa y los vehículos. A cambio, la señora Durán recibe un pago único de $50,000. Nina se puso de pie a mi lado. Correcto, su señoría. Mi clienta acepta renunciar a todos los derechos sobre esos bienes y acepta los términos del acuerdo. Los ojos de la jueza se posaron en mí, buscando signos de presión o coacción. Señora Durán, dijo, debo confirmar que entiende lo que acepta. Está renunciando a propiedades significativas, la casa familiar y la empresa que ayudó a construir. ¿Está segura? Manteniendo la voz suave, respondí. Sí, su señoría. Entiendo y acepto voluntariamente. No hay presión. Solo quiero que mi marido tenga todo lo que ha pedido. Quiero que esto termine. La jueza me estudió un momento más, evaluando si insistir, aplazar la audiencia o protegerme de una decisión que parecía mala. Pero yo tenía abogada y estaba clara. Muy bien, dijo al fin. Sigamos. La secretaria repartió los documentos finales, páginas de lenguaje legal, firmas cada pocas hojas. Víctor firmaba rápido, sin leer, ansioso por terminar y volver a su nueva vida. Yo firmaba despacio, cada trazo medido. Era el momento que esperaba desde hace 3 años. Víctor miró a Lorena y sonrió. Ella sintió orgullosa. Revisó su móvil en plena audiencia. Era el tipo de hombre que era. Héctor, por su parte, revisaba los documentos finales. Convenio principal firmado, anexos de bienes firmados, términos del acuerdo firmados. Entonces llegó al anexo de declaración de pasivos. Vi como una sombra de confusión cruzó su rostro. Pasaba páginas de adelante hacia atrás esperando haberse equivocado. No lo había hecho. El rostro de Héctor palideció. Señor, debemos hablar, susurró. Ahora no, casi terminamos, replicó Víctor, todavía confiado. Usted está asumiendo todas las deudas, insistió Héctor. Víctor leyó los números. Hipotecas, préstamos del negocio, pasivos adicionales. Primera vez que comprendió la magnitud de lo que había firmado. Casa, $1,100,000 en deudas, valor de mercado, $850,000. Empresa, $480,000 en deudas combinadas. Vehículos, $115,000 en arrendamientos. Pasivos personales, $200,000. Total deudas, $85. Valor neto aproximado, menos $300,000. No había ganado nada, había asumido todas las facturas. Se levantó de golpe, visiblemente alterado. Esto está mal, es un fraude. La jueza cortó. Señor Medina, siéntese. Esos números son reales. Usted fue advertido y firmó una exención negando la auditoría financiera. Su decisión fue voluntaria. Víctor intentó argumentar, pero Héctor presentó la exención firmada. La jueza confirmó. El acuerdo se mantiene. Víctor me miró desesperado. ¿Tú lo sabías?, dijo quebrado. Fui tu contable durante 11 años, Víctor. Sabía todo, respondí tranquila. Su rostro pasó por confusión, rabia, traición, miedo y finalmente comprensión. Quiero retirar el acuerdo, dijo. Esto no es justo. La jueza negó con firmeza. Firmó los documentos entendiendo los términos, fue representado por un abogado competente y rechazó auditoría adicional. Estas son sus deudas y obligaciones. El acuerdo es definitivo. El mazo golpeó la madera. Señora Durán tiene su compensación. Señor Medina tiene los bienes con todos los pasivos asociados. Este matrimonio queda disuelto. Me levanté, alicé mi vestido, tomé mi bolso y miré a Víctor por última vez. Estaba desplomado, con papeles desperdigados, su mundo derrumbado. Dijiste que querías todo excepto a Tomás, murmuré. Te he dado exactamente lo que pediste. Salí sin mirar atrás. En el pasillo escuché sus gritos a Héctor, reclamando y amenazando. Vi el rostro de Brenda cambiar. Finalmente vio al hombre hundido en deudas que siempre había sido. Se fue antes de que yo llegara al ascensor. Salí al sol de abril, aire templado detrás de mí. Frente a mí, una nueva vida más pequeña, simple y completamente mía. El colapso fue rápido. En 2 semanas, Brenda se mudó, dejando la casa vacía.
Víctor intentó venderla, pero debiendo más de lo que valía, no hubo compradores, solo llamadas del banco y agentes inmobiliarios sugiriendo venta a pérdida. En 2 meses, la empresa comenzó a dejar de pagar. Los proveedores interpusieron demandas. La línea de crédito se congeló. La compañía que Víctor había construido durante 15 años y a la que yo había dedicado 11, se desmoronó. En 3 meses, Víctor estaba reuniéndose con abogados de bancarrota, calculando qué activos podría proteger de los acreedores. La respuesta era casi ninguno. El hijo de Lorena llamaba a familiares para pedir préstamos, apareciendo en casas con excusas. Nadie conocía las deudas. Seguramente pensaban que yo había escondido algo, pero los documentos contaban otra historia. Hipotecas a su nombre, préstamos a su nombre, pérdidas de juego, criptomonedas, el apartamento secreto, todo firmado por él. El boletín navideño de Lorena fue breve ese año. Víctor está explorando nuevas oportunidades. Sí, oportunidades en reestructuración de deudas. Los conflictos paralelos también se resolvieron con cierta simetría. Una semana después de la audiencia, Diana me llamó, con voz temblorosa. No sabía que estuviera tan mal. Lo siento muchísimo, Ale. Nunca pensé que Víctor y yo. No respondí. Hay puentes que no se reconstruyen. 20 años de amistad tirados por promesas vacías y guiños de un hombre que usaba a todos. Intentó llamarme 3 veces más y luego se rindió. Se quedaría esperando, pero se cansaría. Lorena eligió otro camino, intentar acercarse a mí a través de Tomás. Dile a tu madre que yo no sabía nada de los problemas de dinero. Dile que lo siento y que quiero hablar con ella. Tomás la miró, la misma mujer que había metido mis cosas en bolsas de basura y se había puesto del lado de su padre, y respondió: Mi mamá está ocupada construyendo su vida. No tiene tiempo para excusas. Lorena quería perdón. Yo quería paz. Adivina quién lo consiguió. Tomás, mi hijo inteligente y atento, entendió todo por sí mismo. Vio los documentos, escuchó las excusas de su padre, vio a Brenda irse, vio a Lorena dar vueltas sin rumbo y la fachada desmoronarse. Un mes después del divorcio, se sentó conmigo en el piso pequeño, cocina verde salvia, muebles de segunda mano y cajas finalmente desempacadas. Esperaste 3 años, dijo en voz baja. Sabías todo este tiempo y solo esperaste. Quería asegurarme de que tú estuvieras protegido, le respondí. Pasara lo que pasara, necesitaba que tu futuro estuviera seguro. El fideicomiso, 520,000 intactos, fuera del alcance de cualquiera. Se quedó callado, luego me abrazó. Un abrazo genuino, de esos que un chico de 15 años raramente da por iniciativa propia. Un abrazo que decía: entiendo, estoy orgulloso de ti. Ahí supe que, pese a todo, algo había hecho bien. Mis $50,000 del acuerdo se fueron en empezar de nuevo. Primer mes de alquiler, fianza, muebles básicos. No era lujo, pero sí estabilidad. El fideicomiso se quedó intacto. Futuro universitario de Tomás, primera vivienda, red de seguridad inquebrantable. Yo me matriculé en cursos de diseño de interiores en el centro comunitario, retomando un sueño guardado desde los 23 años. Mi primera clienta fue Sandra, 52 años, saliendo de un matrimonio largo. Frente a su piso vacío le dije: un cuarto a la vez, un color a la vez, un día a la vez. Pintamos su cocina de verde salvia. Lloró. Son lágrimas felices, dijo el color de los comienzos. 3 meses después del divorcio, Víctor apareció en mi puerta. Casi no lo reconocí, adelgazado, ojeras profundas, traje arrugado, sin reloj. Parecía un hombre que había perdido una guerra. No sabía que fuera tan grave, murmuró. Cometí errores, pero no quise esto. Ni siquiera pudo terminar la frase. Quería ayuda. Yo respondiste todo menos a Tomás. Tranquila, eso es exactamente lo que tienes. Alejandra, por favor. Adiós, Víctor. Se quedó en el pasillo 10 minutos mientras lo observaba por la mirilla. El mejor show que he visto. Esa noche, después de que Tomás se durmiera, me senté en la sala pequeña y miré la foto de mi abuela en el estante, junto a su caja de recetas, la única cosa que Lorena casi me arrebata. Susurré: ten tu propio dinero, conoce tu valor y nunca dejes que nadie te haga sentir pequeña. El piso estaba en silencio. Pequeño, nada que ver con la casa de 15 años, pero completamente mío. Cada color, cada mueble, cada decisión era mía. Por primera vez en mucho tiempo era libre. Gracias por escucharme hasta el final. En pantalla tienes más de mis historias más intensas y adictivas. Haz clic en una ahora mismo y no te pierdas lo mejor. Te van a encantar. Nos vemos en la próxima.